Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la vean. Aries, con esta carta de la muerte se ve que un periodo negativo para ustedes termina, algo finaliza, concluye y llega a su fin. ¿Por qué te digo que es algo negativo lo que termina y no algo positivo? Simplemente porque detrás de esta carta de la muerte llega el 3 de bastos. O sea, aquí hay un periodo termina algo que no te iba del todo bien para dar paso a una planificación hacia tu futuro. Este 3 de bastos anuncia precisamente expansión y avance en todos tus asuntos económicos. Aquí hay proyectos, negocios o iniciativas que ya estaban iniciados y van a comenzar pues a dar resultados, van a comenzar a moverse y van a comenzar pues a crecer. Esto también representa quizás algún tipo de comercio, intercambio, envíos, acuerdos o gestiones que se desarrollan con personas que no viven en tu ciudad. Así que si eres comerciante, si tienes tu negocio o si quieres establecer algún tipo de negocios, es posible que estés pensando en vender tus productos o ofrecer tus servicios a personas de fuera de tu ciudad, fuera incluso de tu estado o tu país. También esto puede referirse a que ustedes estén buscando información o viendo cómo comercializar las cosas y moverse a través de aduanas de diferentes países. Aquí lo que ya empezó, lo que se puso en marcha va a empezar a circular, va a empezar a producir y esto significa también que se va a estar impulsando tus cosas hacia el éxito. Y en esto tiene muchísimo que ver una mujer o una energía femenina. Acá la emperatriz me está diciendo de que si tú me dices, sí, yo tengo un negocio o quiero comenzar un negocio, pero no sé cómo establecer ese comercio con personas de fuera de mi ciudad, pues esta persona o esta energía está disponible para ustedes para ayudarlos. Si ustedes necesitan recursos económicos, quizás para viajar, para establecer ese negocio, para que te autoricen a ese empleo, pues aquí esa ayuda la vas a tener disponible. Y puede ser una energía femenina física de alguien que te ayude como tal, o simplemente alguna energía de algún maestro, de algún ancestro, de algún guía, de algún ángel, alguna virgen, algo en lo que tú creas que es una figura femenina, te podría estar ayudando a que tú alcances tus metas, a que logres pues expandirte y salir de tu zona conocida. Vamos ahora a ver qué cartas vienen o acompañan a este 4 de oros. Bueno, aquí salieron 3 cartas. Vamos a ver cuáles cartas son estas. Acá están estas. Wow. Aquí este 4 de oros, Aries, me está indicando de que ustedes van a estar protegiendo sus recursos, sus proyectos, quizás su empleo, lo que ya has conseguido, va quizás a tener pues alguna resistencia, algún miedo a desprenderte de estos. Los vas a estar protegiendo literal con uñas y dientes. Acá tus bienes, tus inversiones o lo que tú hayas obtenido lo vas a conservar, pero mediante la prudencia y la gestión cuidadosa. Aquí no vas a estar pues malgastando tus recursos. Y este 4 de bastos me está indicando también, es otra carta más de estabilidad. Aquí anuncia pues precisamente una etapa de estabilidad, de celebración y de logros en tu vida cotidiana o en proyectos concretos que hayas echado a andar. Esto que el 3 de bastos estabas planificando, que estabas viendo cómo hacerlo, pues va a sentar bases para establecer tu seguridad económica, algo que va a estar pues estructurado. La influencia de esta carta indica precisamente eso, que hay bases que se van a estar poniendo y estos van a sostener los resultados que vas a tener en el futuro en el plano económico. Y todo esto trae consigo algún tipo de viaje, que coincide muchísimo con esta carta del 3 de bastos, donde tiene relaciones con personas del extranjero, con personas de fuera de tu ciudad. Y el 6 de espadas vuelve a ratificar esto. Así que aquí puede significar que te muevas hacia un empleo de fuera de tu ciudad, a que te mudes de vivienda, a que te mudes quizás hacia otra ciudad o simplemente a que tengas que viajar por cuestiones laborales, por cuestiones de negocios. Aquí es posible que exista algún tipo de viaje relacionado con esto. No creo que sea un viaje simplemente de vacaciones, no para nada, porque aquí se ve claramente con el 3 de bastos que estás planificando económicamente para el futuro y el 4 pues que estás sentando las bases de tu economía, algo estable
y algo protegido. Así que esto puede ser lo mismo, un cambio de puesto laboral, una mudanza de vivienda o simplemente un viaje por negocios o por trabajo en los próximos días. Y el mago, pues, ¿qué te digo con el mago? El mago aquí te dice que tú tienes todas las herramientas para crear la vida de tus sueños, para hacer lo que tú quieras, que depende de tus elecciones, que muevas tus influencias, quizás contactos que tienes. Aquí vas a poder estar creando lo que tú desees. La carta del mago no es una carta para nada de pasividad, al contrario, es una carta muy proactiva, donde se te insta a que te muevas, a que uses tus recursos para continuar avanzando hacia lo que quieres estar obteniendo. Y vamos ahora con las cartas que acompañan a la carta del sol. Vamos para allá con las cartas que acompañan. Acá, por supuesto, Aries, el mago te dice que vas a poder romper algún tipo de bloqueo que ustedes tienen actualmente. Puede ser que quizás no tengan los recursos económicos suficientes para continuar, que algún trámite esté trabado de alguna forma o que exista algún impedimento que impida que ustedes continúen avanzando o alguna información que necesitas conocer. La carta del mago te dice precisamente que tú vas a poder romper este bloqueo del 8 de espadas y lo vas a romper simplemente por algo elemental. Como dicen, el que busca, encuentra. Tú vas a estar buscando información, tú vas a estar moviendo las cosas, tú vas a estar cambiando cosas y eso va a permitir que ese 8 de espadas se elimine porque vas a estar encontrando una información que necesitas. Acá esta carta del ermitaño te dice que vas a adquirir algún conocimiento que tú necesitas. Alguien va a estar guiándote, va a haber un guía de luz, alguien va a advertirte sobre los peligros que hay en el camino. Aquí tú vas a recibir una señal, una guía, una advertencia concreta sobre el camino que estás siguiendo o alguna señal sobre tu situación actual. Acá, Aries, con esta carta te dicen que no vas a continuar caminando a ciegas, que el conocimiento que tú necesitas ya está disponible o simplemente alguien que recorrió ese mismo camino que tú estás recorriendo te lo va a estar mostrando. Acá hay un logro de la verdad, vas a ver con claridad cada paso que tienes que estar dando y vas a ver el camino que vas a estar siguiendo. Aquí ya tú no vas a caminar más así, tú sabes hacia dónde vas. Esto es una persona que te dice, mira, por aquí es, por aquí no es, por aquí el camino es más corto pero más peligroso, acá hay tal peligro, a esta persona puedes contactarla, a esta persona no la contactes, en fin, es alguien que ya sabe lo que va a pasar o que ya pasó por esa situación, conoce por dónde tú estás caminando y como dicen en mi país, es alguien que te va a dar la luz, te va a decir, coge por aquí, que por aquí hay, por aquí no es. Así que haz caso a esta guía que vas a estar recibiendo. Y la carta del sol, pues la carta del sol es claridad, logro, éxito y triunfo. Acá el sol es un reconocimiento también. Aquí todo se clarifica, todo se elimina y va a estar celebrando. Así que, señores, una carta maravillosa para el final de esta lectura. Claridad, logros, triunfos, éxitos, victorias y todo iluminado con el conocimiento que tú necesitas que los vas a estar alcanzando. Así que, en resumen, aquí hay alguien que te va a estar ayudando, sea una persona física o una energía que está a tu alrededor. Pidan ayuda, pidan y se les dará también otra cosa más para hacer. Pidan y se les darán, busquen y van a encontrar. La emperatriz pues precisamente te dice eso. Alguien te va a estar ayudando, tú vas a estar protegiendo tus recursos, no los vas a estar botando y eventualmente vas a alcanzar el logro, triunfo, éxito y victoria en sea lo que sea que ustedes estén haciendo actualmente. Vamos ahora con una carta para ustedes del oráculo del romance y el amor. Vamos para allá con Aries. Tiempo divino. Y con la carta del tiempo divino, Aries, te están diciendo que confíes en el tiempo divino. El amor va a arribar cuando menos tú lo esperes. Quizás estás pidiendo que llegue alguien a tu vida que te ame o amar a alguien porque estás soltero. Pero definitivamente hay un tiempo divino. Quizás esa persona en este momento no esté disponible para ti. Va a llegar la mejor persona disponible que exista, pero quizás lleve su tiempo, que se encuentren, que se conozcan y que estén en la misma sintonía energética. Así que hay un tiempo para todo. Tengan paciencia, a Dios, al universo, a lo que ustedes crean. Vamos ahora
con un mensaje de este tarot que va a funcionar como oráculo. Vamos por un mensaje de Aries. Pues esta carta, si esta era para los solteros, posiblemente esta sea para alguien que esté ya conociendo a alguien en específico. El pingüino aquí te está diciendo que acabas de entablar una relación nueva o de conocer a una persona en la que puedes confiar. Que es posible que una persona que habla directamente desde el corazón te dé algún tipo de consejo sabio y compasivo. Así que esta era para los que estaban buscando amor y esta parece para los que ya están en algún tipo de relación. Vamos ahora, Aries, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían significar simplemente un mensaje de los ángeles hacia ustedes. Vamos con tu primer número de la suerte, Aries. Es el número 33. El segundo, el número 36. Wow, as de copas. Y el tercer número, pues el 12. 33, 36 y 12. Así que Aries, parece que algo va a estar llegando con muchísima rapidez a tu vida. Algo que te va a nutrir económicamente, te va a dar muchísima abundancia, puede ser económica o emocionalmente, y te va a tocar ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y vamos con el mensaje final para que repitan y se manifieste lo mejor de esta lectura con la carta del sol, por supuesto. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, Aries, en el próximo video. Hasta la próxima.